Meter en la actualidad, y vamos a meternos en la actualidad más dura porque tenemos que hablar de bolsillo, tenemos que hablar de canasta y tenemos que hablar de algo que lamentablemente hace que los argentinos sientan casi diríamos la furia de la inflación, ¿no? Porque uno va tratando de acompañar de alguna manera, el salario no llega nunca y hoy la canasta ha vuelto a aumentar. Es que lo cierto es que nosotros vamos a decir ahora números, pero los números después se sienten en el bolsillo, claro. Y ese es el punto. Decimos 7,2%. ¿Qué es eso? Bueno, eso es que si vivís en una familia de 4 personas en la Argentina en promedio, necesitas 218.000 pesos para no ser pobre. Vos me dirás, pero espera, si el salario mínimo es de 90.000 pesos, claro. ¿Necesito qué? ¿Dos salarios mínimos y medio para no ser pobre? Tal cual, exactamente. Bueno, eso es lo que dice hoy por hoy el INDEC. Esto es para una familia tipo, como decía recién Javi, son 2 adultos y 2 menores, pero claro, muchas veces ocurre que no necesariamente los 2 adultos tienen un trabajo que les permita entre los 2 acompañar y que sea más que un salario mínimo, además. Y no solamente eso, sino que además en el caso de la canasta de alimentos, fíjense que tenemos un número que está casi en 100.000 pesos, hogar de 4 integrantes, 99.053, y hoy nos recordaba nuestro productor hace un año, y ni siquiera para el número de este mes, porque el mes que estamos compartiendo... 11 meses, hace 11 meses. 11 meses, exactamente, eran 50.000, exactamente la mitad hace 11 meses lo que necesitabas para una canasta de alimentos. Claro, tengamos en cuenta que el aumento de la canasta alimentaria en el último año, en 12 meses, aumentó 122%. Ahí lo tenemos, mirá. Ahí está el dato. Ahí está, 122%, que es 4 puntos porcentuales más de lo que aumentó la inflación en líneas generales, la canasta básica, con lo cual, de nuevo, lo que decimos, y el gran déficit de este gobierno, no puede controlar la inflación en alimentos. Exactamente. Y por más que este haya sido un buen mes en ese sentido, porque este mes no aumentó más, el promedio sigue siendo terrorífico y ese es el gran problema. De hecho, vamos a hablar más adelante en esta sección de que también va a aumentar la harina. Absolutamente. Bueno, mira, 118,6 es la variación interanual en lo que respecta a la canasta básica total. Digo, ahí tenemos integrados otros ítems, pero recordemos que no está la vivienda, que esto es uno de los grandes temas y de los grandes déficits de la Argentina. Ahí está, ese es el de la línea de pobreza. Bueno, para un adulto para un adulto es 70.000. Bueno, no, pero arriba teníamos el 118. Atención con eso. Para un adulto la línea de pobreza es 70.000, ¿sí? ¿Saben cuántos son los programas sociales que paga el gobierno? La mitad de un salario mínimo. Decíamos, o sea, en 45.000 pesos. Quiere decir que ninguna persona, más allá de todos estos mitos que se construyen respecto de la gente que cobra programas del Estado, ninguna persona puede vivir de ninguna manera con un programa del Estado. Bajo ningún punto de vista, porque es mucho menos, casi la mitad de lo que necesitas solamente para cubrir tu canasta si sos un adulto en la Argentina. Esto también habla de el desfasaje que hay con los poderes adquisitivos. Cuando vos notas que vas a comprar y que tu salario te alcanza cada vez menos, bueno, ese es el efecto. Ese es el efecto. Cuando todo aquello que vas a pagar está por encima de la capacidad que vos creías que ibas a tener, incluso con los aumentos salariales que se fueron dando a través de las paritarias a lo largo de estos últimos meses. Mucha pelea de los sindicatos, lo cual está buenísimo, pero también con ese 40% de trabajo irregular en negro o por fuera del sistema que obviamente no tiene estas garantías. Y de nuevo la última comparación que podemos hacer es ¿cuánto aumentó tu salario en el último año? Seguramente menos del 122% que hizo la canasta de alimentos, con lo cual la pérdida del poder adquisitivo, el dato más doloroso para un gobierno que ve como sus chances reeleccionistas o con sus posibilidades de conseguir la reelección se evaporan cada vez que se conoce un nuevo dato. Y a propósito de eso, digo, también tenemos el dato de los salarios que perdieron frente a la inflación, e incluso es una comparación marzo-marzo, con lo cual, digo, ahí estamos también evaluando que más de la mitad, porque son 14 de las 23 provincias de la República Argentina, 24 provincias de la República Argentina, medidas perdieron frente a la inflación. Te vas desagregando provincia por provincia y la verdad que son muy poquitas las que lograron superar apenas en algunos números, en algunos puntitos, lo que fue la inflación interanual de marzo a marzo. La mayoría perdió. Estamos hablando de salario privado, exactamente, el salario privado de las personas que están en blanco en una empresa privada. No estamos contando los trabajadores estatales, esto es una medición también oficial del Gobierno Nacional. Muy bien, panorama complicado en términos económicos y en esa línea también tenemos